Gracias, Señor, te damos por que tú nos hablas, porque estamos cantando sobre tus promesas, oh Dios, porque podemos saber que si estamos hoy aquí, que si estamos, Señor, reunidos en tu nombre, es por una promesa que tú has dado que se está cumpliendo, porque tú eres fiel, porque no fallas a tu palabra. Señor, te damos muchas gracias y en esta hora queremos en esa misma confianza de que tú hablas y que tú has prometido que vas a estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que lleves a los niños, que traigas una palabra a su corazón, que uses a sus maestros que se disponen a servirlos. Señor, te pedimos que sea este un lugar donde ellos puedan encontrarse contigo, donde puedan conocerte de una manera real. Y Señor, que también nosotros que podemos estudiar tu palabra, que traiga vida a nuestro corazón, que traiga una esperanza, que nos anime, que nos vivifique en lo que estamos pasando y viviendo. En tu nombre precioso te doy gracias. Amén y amén. Amén. Bien, pueden pasar los niños a sus clases. Dios les bendiga los maestros que se disponen a servirlos. Bien, hermanos. Una breve exhortación, hermanos. Y como que desde el domingo pasado a hemos estado más escasos de testimonios. Entonces yo nomás quiero invitarlos, hermanos, a que no te quedes callado lo que el Señor está haciendo en tu vida. No nos quedemos callados lo que el Señor está haciendo en tu vida. Yo sé que el Señor hizo algo, tú sabes que el Señor hizo algo en tu vida, y el motivo por el cual no lo compartes, a lo mejor tú lo entiendes, tú lo sabes, Dios lo sabe. Por ejemplo, María, la esposa de Branson, siempre, casi todos los domingos me dice: yo quiero pasar y dar gracias a Dios, pero no puedo. No, la vergüenza no me deja. Le digo, un día la gratitud va a sobrepasar la vergüenza, y ese día pasa. Entonces, hermanos, tú que nos quedemos meditando, ¿por qué no compartimos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida? Que eso no se vuelva un hábito, que no endurezcamos nuestro corazón al agradecimiento. Amén. Amén, hermanos. Pues acabamos de pasar Semana Santa, compartíamos acerca de lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y saben que cada vez que un gran líder, una personalidad muere, normalmente toma un mayor valor las cosas que esa persona usó, la casa donde vivió, ¿verdad? Algún anécdota se vuelve más importante. Nosotros vivimos a una cuadra aquí del Museo de Pancho Villa, y esa casa pues se volvió realmente un museo una vez que Pancho Villa murió. ¿Por qué? Porque ya que él no estaba, la gente empezó: esa es la casa de Pancho Villa, y vivía su esposa, ¿verdad?, doña Luz Corral, y pues se volvió un sitio que la gente quería visitar. Y eso sucede con todos. No sé cuántos recordarán, a cuántos les habrá tocado. Yo solo lo he visto en noticias con aniversarios luctuosos, cuando murió Pedro Infante, y cómo, ¿verdad?, se llenó el lugar donde estaba enterrado, se llenó de gente, se llenó de flores, se llenó de pues toda esa apreciación que le querían demostrar a este hombre una vez que ya no estuvo. Algo que sí me tocó, ¿verdad? A lo mejor Kobe Bryant y todos los homenajes que le hicieron, y bueno, sus tenis tuvieron de valor. Pero con Jesús no sucedió lo mismo. Con Jesús nadie, de hecho hasta la fecha no se pueden poner de acuerdo cuál es su tumba, dónde reposó su cuerpo, que si está, que si no está. A lo mejor habrá gente que no crea que se haya levantado, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál fue su tumba. Y déjeme decirle que eso no sucede con la mayoría de las personas, y mucho menos con una personalidad que ha revolucionado el mundo desde su muerte. No hubiera pasado que quedó en el olvido el lugar donde estaba el muerto, si no es porque se ha levantado, si no es porque Jesús resucita de los muertos. Seguramente hubiera pasado y se hubiera olvidado muy rápido quién había sido él. A lo mejor sus discípulos, las personas que lo conocieron, estarían muy atentos a la casa donde vivió, la casa donde creció, la tumba donde lo pusieron, el lugar por donde caminó, que si tenían por ahí alguna herramienta que usó cuando fue carpintero. Todas estas cosas hubieran tomado una dimensión diferente, pero no lo vemos así.
Y la razón por la que Jesús no fue tratado de la misma manera como otros grandes líderes de cualquier otra religión son tratados, en donde sus tumbas están bien ubicadas y la gente puede ir a rendirles honores, es porque Jesús les hizo saber a sus discípulos que Él estaba vivo. Pero lo que me sorprende y lo que yo quiero comentar, hermanos, es que no fue solamente que Él quiso decirles: ¡tarán! Ya estoy otra vez aquí y ya me voy. Cuando encontramos a Jesús resucitado, lo vemos pasando tiempo con sus discípulos, queriendo acercarse a ellos, incluso, y de esto ponen un énfasis todos los evangelistas, comiendo con ellos. Imagine a Jesús resucitado queriendo pasar tiempo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús pasó tiempo con ellos? No fue nada más así, como que dice que en varias ocasiones que estaba la puerta cerrada, o sea que no había manera que una persona pudiera entrar, pero Jesús entró. Ahora, no hizo solamente ese tipo de apariciones, es lo que estoy tratando de decir. Jesús no solamente se les apareció de una manera así muy especial, que pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pudo haber aparecido con un haz de luz bien tremendo y con eso haberlos convencido, pero Jesús estaba en lo cotidiano y lo pone que Él les pidió de comer y comió con ellos, partió el pan con ellos. Veíamos el domingo a las 6 de la mañana, ¿verdad? Que casi todas las historias, las primeras historias sobre la resurrección, están marcadas por incredulidad, están marcadas por miedo, por incertidumbre, por escepticismo, de parte de los de afuera, no, de parte de su círculo interno, la gente que había caminado con Jesús durante 3 años, que lo habían escuchado incluso decirles textualmente: voy a morir y después voy a resucitar. Esa gente no podía creer que Jesús estaba ahí con ellos, no podía creer. Tenemos el caso de María Magdalena, la primera persona que lo vio y no pudo reconocerlo. Los que iban en el camino de Emaús, ¿verdad? El domingo que tuvimos la obra de teatro que la hermana Lorena y la hermana Gaby prepararon con los niños, pues presentaba esa historia, que en el camino de Emaús unos de sus discípulos no pudieron reconocerlo, a pesar de que caminaron quién sabe cuántos metros o kilómetros con él, no pudieron reconocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué María Magdalena pensó que era el hortelano, el jardinero de la tumba? ¿Por qué estos hombres pensaban que era un forastero medio desapercibido, pues que andaba quién sabe abajo de qué piedra vivía, que no se había dado cuenta de todos los eventos sorprendentes que habían sucedido en Jerusalén en esa fiesta? Ellos estaban incrédulos porque su mente y su corazón realmente no les daba para creer que Jesús se había levantado de los muertos. Se habla de que nosotros como personas modernas de esta época, con todos nuestros aparatejos y nuestra tecnología, a veces hacemos menos a la gente que vivió hace tantos años, especialmente en la época, por ejemplo, de Jesús, y los pensamos como que eran muy crédulos, como que cualquier historia de Faramaya se la creían ahí, cualquier mentira se le iban a creer, pero en realidad no. Ellos eran personas como usted y como yo. Las probabilidades que usted le da a ver a una persona que ya murió, volver a verla, son las mismas que ellos tenían. No porque ellos carecían de luz eléctrica y el método científico y todo eso, significa que ellos andaban por ahí creyendo que en cualquier momento iban a ver un milagro todos los días. Eran personas como usted y como yo, con un alto grado de escepticismo e incredulidad por lo sobrenatural también en muchos aspectos. Claro, con ciertas cosas bien marcadas de sus culturas y todo, pero en general no los hagamos menos. No creamos que porque estando en la Biblia ellos se creían todo, eran personas que tenían un alto grado de escepticismo. Y lo vemos en el ejemplo más claro, ¿verdad? En Tomás. Tomás, que había estado con Jesús tanto tiempo, que había sido de sus discípulos cercanos, dijo: no, a mí no me vengan con cuentos. Fíjense, ya lo habían visto las mujeres, ya se les había parecido a todos los demás, y de todas maneras dijo: a mí, yo hasta que no ver, no creer, ¿verdad? Y no nomás ver, yo necesito
sentirlo, meter el dedo en sus heridas, en sus manos, en su costado. ¿Por qué él necesitaba de esa confirmación? ¿Por qué ese grado de incredulidad? Y me sorprende. Me sorprende porque así en muchos aspectos nosotros mismos estábamos. Y Jesús se tomó el tiempo, podríamos llamarlo, se tomó la molestia de estar con ellos, de caminar con ellos, de partir el pan con ellos y comer. Jesús quería que supieran que Él había resucitado, no como una fuerza, no como una luz. Era Él el mismo que había estado con ellos durante 3 años y medio. Les dijo: yo soy, no tengan miedo. No se trataba de un fantasma, no se trataba de algo así medio etéreo. Jesús quería que supieran que su resurrección había sido algo total, completa, y que estaba Él de nuevo con ellos. Y se tomó esa molestia de ir más allá, ¿verdad? De comer. No se imaginaban, no sé a qué les abría la comida a Jesús. Seguramente, miren, más hacer el cambio de nosotros, irnos a probar una comida auténtica y original, si alguien lo pudiera preparar de esa época, ¿verdad? Nos sabría muy diferente. Yo no me imagino a qué les sabría a Jesús con un cuerpo glorificado, la comida que prepararon aquellas personas, pero Él estaba ahí, compartiéndola, disfrutándola. Y mi historia favorita acerca de la resurrección se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y es una historia, hermanos, tan hermosa, tan bella. Y antes de leer el capítulo 21, yo quiero decirle algo. 2 versículos antes de empezar este capítulo, Juan hace un cierre. Si me preguntara, yo diría que es el cierre perfecto. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Bien podría ser este el final del Evangelio de Juan. Vemos que Juan dice: hay muchas cosas que sucedieron que no voy a escribir. Selectivo el apóstol, ¿verdad? Selectivo acerca de lo que tenía que escribir y lo que no iba a escribir. Llegaba y se acordaba de algo y no, pues eso no lo contamos, mejor cuento esto otro, y esto otro, y esto otro. Y podría ser el cierre, porque casi todos los evangelistas cierran con algo similar, con un cierre fuerte, con un cierre de Jesús ascendiendo, con Jesús dándoles una gran comisión a sus discípulos, con Jesús cerrándose su tiempo aquí en la tierra de forma terrenal antes de enviar la promesa del Espíritu Santo de una manera fuerte, de una manera contundente, como nos gusta que termine a veces las historias, ¿verdad? En su momento climático, la palabra está clímax, ¿verdad? Lo más fuerte. Así nos gusta cuando terminan las historias. Pero de todas las cosas que Juan decide no contar, hay una historia que él decide no dejar pasar desapercibida. Y es la historia de Juan 21, es la historia de cuando Jesús se aparece una vez más a sus discípulos. Es como un epílogo, como cuando un buen escritor da por concluida la historia, la trama, ¿verdad? Ya entendimos cuál fue el problema, el desarrollo, la batalla, y pasa la batalla final y ganan los protagonistas y se logra la victoria y se da el rescate y se logra el cometido, la misión. Pero el escritor dice: déjenme les cuento qué pasó poquito después. Los grandes libros, los grandes escritores muchas veces tienen este epílogo, una historia extra, un momento que te invita a lo íntimo, a lo cotidiano de los personajes. Y es esta historia que Juan no quiso que quedara fuera de lo que había escrito para que creyéramos que Jesús es el Cristo. Dice Juan 21: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó
de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 3, la tercera ocasión que se presenta, ¿verdad? Y esto me llama la atención porque ya había pasado a lo mejor esos primeros momentos que les damos, como dijéramos nosotros, ¿verdad?, les damos chance a los discípulos de que todavía no crean, porque no se habían visto a Jesús. Pero esta historia comienza en un punto donde ya Jesús lo habían visto al menos 2 ocasiones. Si no todo ese grupo, yo creo que al menos Pedro sí lo había visto 2 veces. Y entonces el mandato, cuando tú lees en otros evangelios, tú sabes y sabemos que Jesús les dijo que fueran a Galilea. Estaba a punto de suceder el evento más asombroso antes de lo que faltaba del ministerio de Jesús, que era cuando él iba a ascender. Y no lo iba a hacer en medio del mar. Jesús les había dicho que iba a hacer en el monte de los Olivos, en el área de Galilea. Ahí iba a ser. La gente que creía que Jesús había resucitado tenían que estar cerca de esa área, querían estar cerca porque sabían que Jesús en cualquier momento iba a aparecer. Y a lo mejor iba a irse. Entonces, me sorprende que Pedro dice: ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Ni siquiera les dice: oigan, ¿quién quiere ir a pescar? ¿Verdad? Como de repente nos gusta a nosotros hacer planes, porque somos muy preguntones y si no hicimos el plan, entonces, ¿y quién va a ir? ¿Y quién va a ir? Para ver si yo voy. Pero no andaba buscando invitar. No quería hacer de esto un evento, sino que él decidió que iba a irse a pescar. Cuando Jesús podía aparecer en cualquier momento para ascender al cielo y dar las últimas instrucciones, él dice: ¿saben qué? Yo me regreso a pescar. Me regreso a donde empezó todo. Una decepción más del apóstol, del mayor apóstol, ¿verdad?, de Pedro, del líder del grupo. Una decepción más, porque ese no era el lugar que Jesús quería que estuvieran. Jesús no les dijo: pues ustedes sigan con su vida y ahí nos encontramos. Había una instrucción de esperar por Jesús en el área de Galilea. Y este hombre dice: ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Y este grupo de amigos, pues a lo mejor acostumbrados a ver a Pedro como el líder, deciden sumarse en la pesca y se van.
Y eran personas que sabían de la pesca, y eran personas experimentadas, y pasaron la noche, y empieza la historia, ¿verdad?, que no pescaron nada. No pescaron nada. Yo creo que nosotros todos tenemos una manera de conectar, de asimilar, de relacionarnos con esta idea de cuando tú en tu esfuerzo intentas algo y lo intentas una vez y lo intentas otra vez y una vez más y no lo logras. Y cuando vemos que los discípulos pasaron toda una noche, solamente podemos imaginar el cansancio, la frustración de un montón de horas perdidas en vano, de estar arrojando la red, de sentir como que no sé cuántos han ido a pescar, pero los peces de repente así le dan jaloncillos y ahí va uno bien emocionado y nada. Y una y otra vez en la noche, cuando podían estar durmiendo, ahí estaban estos discípulos ahí aventando y otra vez recogían y nada, y otra vez y recogían y nada, y pasaban las horas y se sumaba el sueño y el cansancio, y estaban ahí una y otra vez y nada, ¿verdad? Y estaba a punto de amanecer, fíjese, amanecer. Hasta ese momento la noche había servido como cobijo y como amparo hacia su fracaso. Porque la noche nadie podía darse cuenta, a lo mejor ni siquiera se andaban pescando, mucho menos si habían pescado algo o no. Pero una vez que saliera el sol habría de exponer su fracaso. El sol habría de exponer ante toda la gente, ¿verdad?, un grupo de hombres que había estado toda la noche y que regresaban en su barquita y que van así, y a ver cuánto pescaron, porque así somos todos, así, a ver estos cómo les fue, no pescaron nada. Y entonces estos hombres sabían que se acercaba el momento en el cual ellos ya no iban a poder esconder su fracaso, esconder que no habían logrado nada toda la noche. Cuando se empezó a dibujar, ¿verdad?, el horizonte por la luz del sol, esos hombres sabían que había que tomar una decisión. Se había llegado el momento, a lo mejor todavía faltando unas horas para el alba, estaban ahí y seguiremos, nos vamos. Pero una vez que salía el sol, yo creo que había una decisión que tomar. Había una encrucijada, ya el cuerpo estaba muy cansado, ya a lo mejor ya no era hora que los peces pican, pero en general yo creo que el momento del amanecer para esos hombres significaba un momento de decisión, un momento de decidir qué vamos a hacer. El sol va a exponer nuestro fracaso, el cuerpo ya no aguanta, y es en ese momento cuando escuchan una voz llamando, diciéndoles: hijitos, tienen algo de comer, ¿verdad? Jesús poniendo su dedo en la llaga. Porque así lo hace muchas veces Dios en nuestra vida. Dios nos pregunta específicamente por algo que no tenemos. Y te lo pregunta a ti, no porque Él no lo supiera. Cuando agrega ese detalle, ¿verdad?, nosotros como lectores ya sabemos que no pescaron nada. Ellos como hombres que pasaron toda la noche tratando de pescar sabían que no tenían nada. Jesús, siendo un Dios, sabía que no habían pescado nada, pero manda la pregunta. Y esa pregunta iba dirigida a que ellos se dieran cuenta de su dependencia a Dios, de que su fuerza no había sido capaz de darles lo que querían, de que su habilidad, su intelecto no había sido capaz de lograr el cometido. Y Dios así lo hace. Y yo quisiera que tú escucharas la voz de Dios en tu vida preguntándote por algo. Porque esa pregunta no es nomás para hacerte sentir mal. Es una pregunta para que tú te des cuenta, para que dejes de intentar, para que dejes de perder tu tiempo, para que dejes de esta frustración y te des cuenta de que no has logrado nada y voltees a ver a su provisión. Que Él es el que da, que Él es el que permite. Y tú vas a ser enfrentado por esa pregunta que te desnuda, que te deja, pues no tengo nada.
nada. Señor, es algo que yo quería y no lo tengo. Y lo va a hacer Dios. Y a lo mejor lo hace más veces. Y Dios lanza esa pregunta. Y después les dice, echen la red del otro lado, ¿verdad? Echen la red del otro lado. Y ya sabemos que pescan ellos y se viene una gran cantidad de peces. Ahí la obediencia, a pesar de lo que nuestra intuición nos pueda decir. A pesar de que ellos, imagínense, a lo mejor la acaban de tirar allá. A lo mejor no había pasado mucho tiempo y ellos conocían durante los años que habían estado pescando cómo se mueven los peces. Si hace 2 minutos no picaron, lo más probable es que no van a picar luego nada más porque la viento es del otro lado. No era mucha distancia aventarla de aquí, aventarla de allá, pero la obediencia hizo la diferencia. Y cuando ellos arrojan la red obedeciendo al Señor, dice que ahora ellos no podían sacar la red. Fíjese aquí cómo ellos tuvieron 2 clases de problemas. Antes de obedecer al Señor, pues no tenían peces. No tenían peces y ellos sacaban la red una y otra vez y no tenían peces. Después, cuando le hacen caso y el Señor hace un milagro, ahora ellos no pueden sacar los peces. Eso es lo que yo llamo problemas buenos. La clase de problemas que tú y yo queremos tener, ¿verdad? Es la clase de problemas que nos anima a seguir adelante. Dice que ellos no podían sacar la red. Sí, pues estaban tratando, ¿verdad? Y no podían. Entre ellos, 6, 7 personas tratando de sacar la red y no podían. A lo mejor así pasa en nuestras vidas. A lo mejor tú lo ves ahorita, que tus problemas vienen de cosas que tú le pediste a Dios hace años. Que había una oración en tu corazón que tú estabas pidiéndole a Dios en tu vida y ahora que el Señor te la concede, te das cuenta de los nuevos problemas que hay en tu vida. Y a lo mejor antes le pedías al Señor ayuda porque no había nada. No tenías nada en esa red y ahora estás pidiéndole al Señor ayuda porque no puedes sacar lo que hay en esa red. A lo mejor mucho tiempo le pediste a Dios por una familia y ahora que tienes una familia estás pidiéndole a Dios porque no hayas que hacer con la pareja, que con los hijos, y ahora tienes otra clase de problemas. A lo mejor le pediste mucho tiempo a Dios un trabajo y ahora andas viendo cómo le haces porque no te alcanza el tiempo con todo el trabajo que tienes. Esa es la clase de problemas que en un momento a otros discípulos conocieron. Y Juan lo reconoce. Juan sabe que es el Señor y se lo dice a Pedro, lo reconoce. ¿Sabe por qué? Lo reconoce porque vemos en Lucas que esta historia ya había sucedido. Es casi un copy-paste de una historia que ya había sucedido al inicio del ministerio de Jesús, ¿verdad? En Lucas 5, si gustan ir ahí, encontramos una historia que parece calcada. Unos hombres pescadores que habían pasado toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada y regresan a la orilla, derrotados, frustrados, y Jesús les dice, boguen mar adentro. Y en esta ocasión, ¿verdad? Que los discípulos ahí van otra vez con sus barcas a aventarse otra vez a lo que ya habían intentado, pero porque el Señor lo había dicho, lo intentan una vez más y entonces ellos atrapan una enorme cantidad de peces. Y dice que en esa ocasión que las redes se rompían. Y cuando sucede esto, que hay una convicción en Pedro. Fíjense, nada más de ver esta historia, que hay una convicción en Pedro de que él era un pecador y que no podía y no debía estar cerca de Jesús. Y cuando Jesús les dice, ya no serán pescadores, como con lo bien conocido, como el concepto tradicional de pescador, sino ahora tú vas a ser pescador de hombres para su salvación. Pedro y los demás que estaban ahí lo escucharon a Jesús, dejaron todo, toda su herramienta y por seguir a Jesús, ¿verdad? Y ahí estaba ese momento, Juan, como que le hizo clic en ese instante, cuando estaban tratando de sacar los peces, no podían, le hizo clic esa historia, ese momento, unos cuantos años atrás,
a cuando el Señor Jesús les había dicho, boguen mar adentro y van a pescar. Y Juan lo reconoció. Y sabía que esa historia había sido para muchos el inicio de un viaje, el inicio de una vida nueva, una vida que ellos habían entrado con todas las ganas, pero que solamente unas semanas atrás, en la Pascua, les había sido arrebatada cuando Jesús fue crucificado. Y entonces, cuando imaginamos a estos hombres en la noche, ¿verdad? Ahí, habiendo abandonado, cuando que Jesús iba a aparecer en cualquier momento, ellos decidieron mejor irse a pescar. Y los imaginamos a lo mejor pescando, y al principio tenían la emoción o la buena idea de que iban a pescar, pero conforme iban pasando las horas y no pescaban nada, vemos estos hombres, yo creo que iban quedando en silencio, ya nomás estaban ahí en la oscuridad, sintiendo el vaivén de las olas y su cabeza corriendo con los pensamientos de cómo ellos lo habían ya abandonado todo una vez y Jesús había muerto, cómo habían sido abandonados. A lo mejor le estaban dando vueltas a sus primeras 2 apariciones, no sabemos, pero los podemos imaginar en esa barca, todos en silencio, frustrados, derrotados, no solamente por no pescar, sino porque habían sido hombres que habían estado trabajando toda la noche, pero recordaban que no pudieron acompañar a su maestro orando durante la noche, aunque se los había pedido encarecidamente, como amigo, como alguien tan cercano, como su maestro. Oigan, acompáñenme, no se queden dormidos. Y ahora ahí estaban, ¿verdad?, en una barca, en medio de la noche, sin poder dormir, trabajando, afanados por sacar pescados, cuando sabían que habían defraudado a su maestro. Y seguramente estaba rondando en sus mentes este fracaso. No sabían qué iban a hacer hasta que el Señor Jesús les da esta gran pesca y Juan lo reconoce. Dice que Pedro no se iba a esperar al tiempo que hacían las barcas, ¿verdad? Sabía que con todos aquellos pescados iban a tardar mucho en llegar a la playa, o al menos así lo sentía Pedro. Él decidió que él prefería nadar. Una vez más lo dejó todo. A lo mejor no hizo buen equipo ahí con los demás discípulos, pero ahí estaba, se había lanzado al agua, quería estar con aquel que era el Señor, con aquel que lo había hecho abandonar todo una vez con una pesca similar, y él se lanzó al agua para llegar a donde estaba Jesús. Y era el momento, ¿verdad?, de la mañana. Y yo no sé, mira, a mí una vez me pasó, me quedé a dormir en la casa de un amigo aquí en la iglesia, varios chavos nos quedamos ahí. Y entonces, ya cuando se hizo la repartición de dónde se iban a dormir, yo no me puse listo y me tocó un sillón así bien feo. Y luego no me dieron ni una cobija, ni nada. Entonces, ya cuando nos pensé, estaba bien incómodo, pero ya levanté la cabeza y ya todos estaban dormidos. Los papás pues también ya estaban dormidos, toda la casa estaba en silencio y me quedé así. Toda la noche no pude pegar el ojo. Y aparte, con miedo de ir a despertar, pues tenía como unos, no sé, 13, 14 años, la verdad no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo tenía pavor de hacer ruido y de que se despertaran y los papás, y tenía ganas de ir al baño, no podía ir al baño porque sentía que iba a hacer un ruido así en el baño. Dije, no, qué feo. Entonces ahí estaba yo así, y me movía poquito. Pero se me quedó grabado, hermanos, el momento cuando por una ventana empecé a ver el sol. Y dije, esto ya la libré, ya la hice, ya va a ser de día. Y hasta el día de hoy puedo cerrar los ojos y veo esa barda así, porque el sol salía de atrás, entonces más bien se vio una silueta de la casa con la luz. Y lo recuerdo perfectamente, se me quedó tan grabado, ¿verdad? Y yo creo que estos hombres vieron ese momento. Ellos pensaban, ¿verdad?, conforme iba saliendo el sol, pensaban que ellos iban a tener que regresar a su casa cargando su fracaso. Ellos pensaban que iban a tener que ir cargando esas redes vacías a su casa, a las preguntas incómodas: ¿dónde estuvieron? ¿Qué estuvieron haciendo? Pues que pescaron. ¿Y qué pescaron? Nada. Y a volver a encerrarse por miedo a los judíos. Y a volver a la incertidumbre de si Jesús había resucitado, se lo habían imaginado, o si iban a dejarlo todo, o si iban a continuar con el ministerio, que si Jesús iba a ir, les iba a quedar. Y ellos pensaron
Que a lo mejor en cualquier momento Jesús se iba a aparecer, les iba a reprochar que lo habían abandonado, que no habían creído en Él, que los iba a regañar, que los iba a tratar como lo que eran, como unos traidores, como unos desertores, como unos incrédulos. Y ellos a lo mejor estaban pensando que esa mañana ellos iban a tener que regresar a su casa, a lidiar con el fracaso y la derrota, ¿verdad? Pero llegan ellos. Y cuando llegan a la orilla, este momento, hermanos, yo quisiera vivir en ese momento. Llegan ellos, cansados. Dice los estudios, ¿verdad? Y yo creo que usted lo ha experimentado, que hay una hormona que está en el estómago, grelina o algo así se llama, que cuando uno no duerme se aumenta, entonces es un hambre muy fuerte la que tiene. Yo recuerdo cuando he viajado allá a Durango, que agarro un camión y viajo toda la noche, es un dolor por hambre. Ningún otro momento me pasa excepto cuando viajo y toda la noche, y es un dolor. Yo creo que estos hombres están experimentando un hambre muy fuerte de haber pasado toda la noche, porque esa hormona dice que se dispara cuando uno no duerme correctamente, cuando uno se desvela. Entonces estos hombres llegaron a la playa y encontraron a Jesús, ¿verdad? Dice, con unas brasas, con un pescado y con pan. Imagínense lo que ellos debieron haber sentido de ver a Jesús, aquel hombre, a su maestro que habían dejado y abandonado, y verlo ahí esperándolos, invitándolos a sentarse, a comer. Los amaneceres más bellos son precedidos por las noches más oscuras y más largas. Imagine los colores de estar ahí, imagine el aroma. Y estaban ahí, y dice que no le podían preguntar a Jesús, ¿quién eres? Nadie le preguntó, no fue el tema de conversación. Nadie estaba, oye Señor, ¿y qué pasó? Pues te moriste y luego ¿qué volviste? En eso no rondó la conversación. El apóstol, ¿verdad? Juan dice solamente que nadie le preguntó, ¿quién eres? Creo que la conversación fue por otro lado. La conversación fue acerca a lo mejor de las redes, de la noche, del clima. Jesús hablando, nadie preguntándose su identidad, nadie preguntándose por otras cosas, ¿verdad? Y me sorprende, hermanos, porque el hecho de que Jesús hubiera salido de la tumba era suficiente para que estos hombres creyeran. Era suficiente que Él se hubiera aparecido una vez atravesando una puerta para que estos hombres hubieran caído rendidos a los pies de Jesús, de un Jesús glorificado. Jesús pudo haber hecho de muchas maneras su aparición una vez que había resucitado. Pudo haber aparecido y en una voz poderosa y majestuosa y rodeado de ángeles. Pero Él decide acercarse a estos hombres en una de sus noches más oscuras y más tristes. Se tomó el tiempo para estar con ellos. Se tomó el tiempo. No solamente se les apareció sin usar puertas. No solamente caminó con ellos. No solamente les había mostrado sus heridas y permitido que lo tocaran. Había comido con ellos. Les había abierto las escrituras. Pero aquí estaba un Jesús esperándolos con un desayuno después de una noche de trabajo. Me recuerda, hermanos, a cuando en 1 Reyes 19 el profeta Elías, amenazado por la reina Jezabel de muerte, él sale huyendo y dice que llega a un árbol y se arroja debajo de ese árbol y dice, ya mátenme, prefiero morirme. ¿Qué es esta vida de andar corriendo y huyendo? Ya, Señor, quítame la vida. Y cuando viene, dice verdad, el ángel del Señor, cuando el Señor tiene un acercamiento, dice que cocina para él, cocina para Elías y lo despierta solamente para que coma y lo deja volver a dormir. Y lo vuelve a despertar una vez más y dice, come, porque tienes un largo camino. Y así veo a Jesús con los discípulos. Así veo a Jesús con Pedro, con aquel que lo había defraudado, con aquel que lo había negado y lo había maldecido 3 veces.
que por salvar su reputación, su vida en el patio del sumo sacerdote, había llegado a algo tan bajo como lo que hizo. Y ahí estaba Jesús cocinando para ellos, para hablar con ellos. Le habla y le dice, ¿verdad? Ya más adelante usted puede leerlo, cómo termina todo esto. Es sorprendente, ¿verdad? Cómo Jesús le pregunta a Pedro. Le pregunta, ¿me amas? Y una vez más, ¿me amas? Y una vez más, ¿me amas? ¿Por qué? Porque Pedro había sido una persona que él creía que sabía lo que había dentro de él. Pero Jesús le quería mostrar una vez más que él no sabía lo que había dentro de él. Que él iba a tener que depender completamente de Dios. Y ahí estaba el Señor Jesús esperándolos con un desayuno. En 2019, el compositor Emile Mosseri le ofreció leer el guión de una película llamada Minari, escrita por un director coreano-americano de nombre Lee Isaac Chung. Y este compositor quedó fascinado por la belleza poética del guión, porque este director había escrito su biografía, y entonces esta película es una reminiscencia de su niñez. Y él había escrito una historia sobre su padre, sobre su madre, sobre su abuela, su hermana, que había sido una familia de inmigrantes coreanos en los 80s en Estados Unidos, y que el papá se le había metido la idea de ser granjero. Y todas las peripecias que vivió. Y entonces esta película es como evocar la niñez. Yo creo que todos tenemos estas imágenes de niños, de cuando éramos niños. Hay imágenes que se nos quedaron grabadas en nuestra mente, recuerdos hermosos. Y en 2020 salió esta película, el compositor hizo una música que fue muy aclamada, porque realmente escucharla, la pura música, como que empieza a traer memorias. Y es de lo que trata esta película, de las memorias de un niño pequeño viendo a sus padres batallando por salir adelante. Y no sé si se escuche, pero quería ponerles un pedacito de la música, porque realmente como que te llega, te hace recordar, que nomás de escucharla, las imágenes que a veces ni siquiera las podemos poner bien en contexto, pero esa música así como que nos evoca, ¿verdad? Yo no he visto la película, pero se ve que está muy bonita. Conocí la música y me llamó mucho la atención. Y cuando leía yo esta historia, hermanos, miren, dice que Pedro murió crucificado años después. Pero yo le aseguro a usted que hasta el último momento de su vida, Pedro podía cerrar sus ojos y recordar vivamente ese amanecer en la playa, los colores en el cielo, sentir la brisa salada en su cuerpo y escuchar el suave crujido de las brasas encendidas, el delicioso aroma del pan y sobre todo la imagen del rostro de Jesús invitándolo a sentarse, a comer, invitándolos, a lo mejor el hambre que había sentido y el contraste con ese primer bocado del desayuno que Jesús había preparado para ellos. A lo mejor, como sucede con nosotros, veía imágenes en cámara lenta de sus compañeros de faena platicando y riendo con Jesús, como si nunca hubiera sido aquella horrorosa muerte, como si nunca hubiera sido interrumpido esos días juntos, ¿verdad? Y nadie preguntando quién eres. Seguramente esa fue la última vez que Pedro salió a pescar, porque después de eso él ya estaba listo. Él había recibido de parte de Jesús la palabra que lo confirmó nuevamente, ¿verdad? Y hermanos, me llama tanto la atención porque el apóstol Juan, a diferencia de los otros evangelistas, empieza su relato no hablando acerca de José, no hablando acerca de María o del niño envuelto en pañales en un pesebre. Él empieza hablando del Verbo, era con Dios y el Verbo era Dios.
En el principio Él creó todas las cosas y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Empieza a darnos una descripción divina de Jesús, pero Él decide cerrar. Ni siquiera menciona que Jesús ascendió al cielo. Él cierra con este relato de un desayuno en la playa. Él cierra su evangelio diciéndoles: estas cosas fueron escritas para que ustedes crean. A un Jesús tan humano, a un Jesús que comió, que compartió con ellos, que decide cerrar la historia del Dios del cielo habitando entre nosotros de esta manera. Me llena, hermanos, de esperanza saber cómo Jesús tiene el cuidado con nosotros, con cada uno de nosotros, de que aunque le fallamos, aunque decidimos no creerle, aunque nos da las pruebas para creerle, Él tiene el cuidado para acercarse hasta donde estamos, que nos está viendo, batallando, y se acerca para mostrarse a nosotros, para que sepamos, hermanos, que al final de una larga y oscura noche en la que a lo mejor puedas sentirte en este momento, donde te sientes abandonado y que has llegado al final de tus fuerzas, que a lo mejor te duele el estómago del hambre, Él se puede manifestar en la mordida, el primer bocado de un desayuno. Y mientras experimentas esos increíbles sabores, te das cuenta que Él siempre ha estado ahí. Nos damos cuenta que Jesús nunca nos abandonó. Nos damos cuenta que Él siempre ha estado con nosotros y para nosotros. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Digamos: Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu promesa, por lo que tú haces con nosotros en nuestra vida, porque te acercas hasta donde estamos, oh Dios. Porque no nos dejas en nuestra incredulidad, no nos dejas en la dureza de nuestro corazón, sino que vas hasta donde estamos nosotros, Señor. Y ahí tú llegas, y ahí te encuentras con nosotros, y nos amas, y nos invitas a seguirte, Señor, hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu palabra es fiel, que tus promesas, cantamos, son verdaderas, incomparables. Señor, en ellas encontramos el descanso que nuestra alma necesita. Señor, cuando este mundo nos arroja una tormenta, nos arroja, Señor, una frustración, de sentirnos vacíos a pesar de nuestro esfuerzo, tú llegas, Señor, y nos estás esperando. Estás esperándonos, Señor, donde menos te imaginábamos, donde menos te esperábamos, oh Dios. Tú ahí estás con nosotros, llegando hasta donde estamos nosotros. Te damos muchas gracias, oh Dios, y yo quiero pedirte que tú hagas una obra de confirmación en la vida de cada uno de mis hermanos. Que tú, Señor, puedes hacerlo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, que eres tan bueno, que no nos dejas.